Bueno, buenas tardes, mi nombre es Agustina Jiménez, soy médica clínica, soy hepatóloga. La idea de la fecha es hablar un poco de síndrome ascítico edematoso y PBE, pero antes me pareció importante que repasemos un poco la fisiopatología de la hipertensión portal y la cirrosis. Si nos centramos en este cuadrito, vamos a ver que las anomalías estructurales histológicas de la cirrosis son las principales causales de la resistencia vascular portal y este es el principal factor inicial de la hipertensión portal. Hay un desequilibrio en los vasodilatadores entre los agentes vasoconstrictores y dilatadores a favor de los primeros, que van a inducir cambios rápidos en la hipertensión portal. El hígado cirrótico va a producir menos óxido nítrico. Este es el principal factor vasodilatador y va a contribuir al aumento de la hipertensión portal y a la predisposición de infecciones, a la translocación bacteriana, va a aumentar la permeabilidad intestinal y esto va a alterar la composición de la microbiota. A diferencia del hígado, en el vaso aumenta la producción de óxido nítrico y de factores inflamatorios como las interleuquinas, que en inicio van a ser secundarios al cizallamiento vascular, esto y posteriormente por la misma translocación bacteriana de la que hablábamos, va a aumentar el flujo portal, aumentando esta hipertensión portal y colaborando con la hipotensión arterial. Para contrarrestar un poco esto, se van a activar factores neurohumorales como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se va a liberar vasopresina con el objetivo de retener agua y sodio, aumentando así el volumen plasmático y el output cardíaco. Consecuentemente a esto va a aumentar la presión arterial, pero parte del volumen excesivo va a ser compartimentado como ascitis. Si vemos en este cuadrito, van a encontrar desde la izquierda a la derecha la evolución desde la fibrosis por cualquier causa a la cirrosis descompensada. Si nos centramos en la cirrosis compensada, que es el paciente que habitualmente conocemos como Child A, habitualmente tienen una mortalidad anual de un 5 a un 10%, y el punto de inflexión va a ser la hipertensión portal. Una vez que aparezca la hipertensión portal, este paciente va a evolucionar a la cirrosis descompensada, que la podemos dividir en cirrosis descompensada clásica o ACLF. En la descompensada clásica van a entrar el síndrome ascítico edematoso, el sangrado varicial, la encefalopatía. Este paciente, no importa si tenga una cirrosis descompensada clásica o ACLF, está claro que va a tener mayor riesgo de padecer hepatocarcinoma y la mortalidad anual va a ascender al 90% al año. Esto simplemente para que tengamos en importancia de por qué el paciente debiéramos de poder sostenerlo en un estadio compensado el máximo tiempo posible. En cuanto al síndrome ascítico edematoso, al momento del diagnóstico siempre tiene que ir lógicamente acompañado de un laboratorio que no solo nos va a proporcionar datos del paciente en sí, sino también podemos sacar datos de si este paciente solamente tiene progresión del estadio compensado a descompensado por el síndrome ascítico edematoso o también progresó la insuficiencia hepática con otra alteración. Que la hipertensión portal per se no solo va a generar quizás síndrome ascítico edematoso, sino mayor plaquetopenia, anemia, leucopenia, linfopenia, y habitualmente estos pacientes también pueden cursar con injuria renal aguda asociada. Entonces, la hiponatremia también es otro de los hallazgos en el laboratorio bastante frecuentes en estos pacientes. Entonces, está bueno que al momento del diagnóstico siempre tengamos un laboratorio. También para el diagnóstico en un paciente con ascitis de novo es importante que hagamos la ecografía con Doppler hepático para descartar que esta ascitis no sea por compromiso vascular, arterial o venoso. Bien. En cuanto a la paracentesis, que lógicamente siempre la paracentesis al momento del diagnóstico tiene que
ser acompañada de físico-químico, cultivo y anatomía patológica. Esta paracentesis diagnóstica tiene que ser únicamente con muestra, evaluar las características de este físico-químico, que nos aporta mucha información, no solo el recuento de polimorfos, que al momento del drenaje es lo más importante porque uno va a buscar no drenar a grandes volúmenes los pacientes infectados, pero el recuento de proteínas también nos va a hablar de si ese líquido es un líquido de riesgo o no. Bien. Toda ascitis nueva se punza, toda ascitis nueva se diagnostica. Esto es un nivel de evidencia 1A para las ascitis grado 2 o 3. ¿Cómo la vamos a clasificar al momento del diagnóstico? En cuanto a la semiología, lo podemos hacer en grado 1, 2 y 3, dependiendo de si es evidenciable solo por ecografía, que sería un grado 1 o leve, y el grado 2 moderado o 3 y grave son las ascitis que uno ya puede evidenciar al examen físico, y ahí vemos la clásica onda cítica y demás. Otra forma de clasificarlas es en base a la respuesta que tenga la ascitis al tratamiento instaurado, y esta ascitis puede ser resistente si no presenta respuesta pese a que uno le puso dosis máximas de diuréticos. Puede ser intratable, que es la ascitis que no responde a la dosis máxima de diuréticos y además genera complicaciones a los diuréticos como falla renal, encefalopatía o hiponatremia. En cuanto a la ascitis refractaria, es esa ascitis que recurre de manera temprana y que no puede evitarse pese al tratamiento médico bien instaurado. Bueno, en cuanto al tratamiento, hay varios pilares terapéuticos. Los diuréticos son lo primordial. La asociación de aldosterona con diuréticos de asa como la furosemida han demostrado reducir a ritmo mayor la ascitis con tasas más bajas de hipercalemia, que es el efecto adverso más frecuente de la aldosterona. Esto siempre debe ir acompañado de restricción de sodio, que no es lo mismo que restringir agua. Un paciente cirrótico con síndrome ascítico edematoso debiera de consumir 1000 miligramos días de sodio. Y digo debiera de porque la restricción muy severa de sodio también puede ser contraproducente en estos pacientes, ya que para el paciente al ingerir sodio, no solo con las comidas, no solo ingiere sodio, sino ingiere calorías, y son pacientes que habitualmente tienen disminución de masa muscular, y restringirlo mucho de sodio puede generar que esta disminución de masa muscular se acentúe más, ya que el paciente no logra ingerir la cantidad de calorías diarias necesarias. Bien. En cuanto a las paracentesis, sabemos que la paracentesis es un tratamiento paliativo sintomático, no curativo. Esto se puede hacer de forma evacuadora a grandes volúmenes, siempre acompañado de reposición de albúmina. Toda paracentesis que supere los 5 litros debe acompañarse de reposición, y esto se hace entre 6 a 10 gramos de albúmina por litro drenado para prevenir, y también se puede usar para tratar si ocurriese la disfunción circulatoria post-paracentesis. Recuerden que la posología de la albúmina, la presentación que tenemos habitualmente es la de 20% de albúmina en 50 mililitros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada 100 mililitros que uno le aporte al paciente de albúmina, le va a estar aportando aproximadamente 20 gramos de albúmina por cada 100 mililitros. Y digo aproximadamente 20 porque el coloide de la albúmina tiene en un 95% albúmina y el restante son restos de globulina. Pero para que al momento de calcularlo tengan en cuenta que es esa la presentación que tenemos. Bien. Hay que tener en cuenta en los pacientes descompensados, que dijimos que son los Child B y C, que en el líquido, en el físico-químico, como dijimos, tiene más información, no solo los polimorfos. Si tiene proteínas muy bajitas, de menores a 1.5 o 1 miligramo de decilitro, este líquido es considerado líquido de riesgo, con lo cual, aunque el paciente no haya tenido antecedentes de PV previa, este paciente es candidato a profilaxis antibiótica primaria, y la ciprofloxacina y la norfloxacina siguen siendo los electivos. Hablamos de paracentesis evacuadora a grandes volúmenes. Estas paracentesis evacuadoras a grandes volúmenes en pacientes naive de paracentesis previas que nunca se han drenado,
hay que evitar los drenajes a grandes volúmenes y esto es por la posibilidad de disfunción postparacentesis que va a ser mucho más frecuente en estos pacientes que en los que ya vienen siendo drenados habitualmente. Y si hablamos un poquito de disfunción circulatoria postparacentesis, van a ver que la fisiopatología es bastante parecida, en realidad es exacerbar la misma fisiopatología que ya vimos que está presente en la hipertensión portal. En la disfunción circulatoria van a ver que hay marcada activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ocurre tras la extracción de grandes cantidades de ascitis, porque uno disminuye el volumen circulante y esto lo que genera es reacumulación de líquido peritoneal rápidamente. Todo esto, esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona ocurre porque se incrementa del nivel basal un 50% la función de la renina plasmática, que ocurre habitualmente entre el sexto día posparacentesis, entonces no es un hallazgo en laboratorio que uno vea inmediatamente posterior a la paracentesis. Y esto puede generar injuria renal, hiponatremia y generar con toda esta comorbilidad un avance en el estadio de la falla hepática del paciente con encefalopatía y otras complicaciones. Hay que saber que una vez que se instaura puede no ser transitorio, que la activación de los sistemas vasoactivos endógenos pueden permanecer por meses y cronificar estas complicaciones y aumentar la estadía hospitalaria o generar reingresos hospitalarios. Otra de los tratamientos en los cuales no vamos a ahondar mucho, pero sí me interesa que sepan que existe, son los TIPS. El TIPS es una derivación portosistémica transyugular. No todos los pacientes cirróticos con síndrome ascítico edematoso son candidatos, pero es una muy buena opción para el paciente que sí puede acceder a él como puente al tratamiento definitivo, que lógicamente sabemos que es el trasplante hepático. Si ven en el dibujito, van a ver que la colocación del TIP se hace de forma transyugular por cateterismo yugular y lo que se hace es colocar un stent que puentea el hígado y conecta una de las ramas de la vena porta con una de las ramas de la vena hepática y de esa manera evita la parte que más resistencia vascular tiene. En cuanto a la peritonitis bacteriana espontánea, es otra de las complicaciones del paciente con síndrome ascítico edematoso. El diagnóstico es por recuento celular del líquido ascítico, 250 polimorfos o más ya hacen el diagnóstico o el aislamiento de bacterias en cultivo. Sabemos que el rédito de cultivo del líquido ascítico es muy bajo, por eso no es necesario aislar bacterias en el líquido para hacer diagnóstico de PBE. Por ende, la terapia empírica debe iniciarse de inmediato sin esperar estos cultivos y las cefalosporinas de tercera generación siguen siendo primera línea terapéutica. El tratamiento antibiótico de la PBE debe acompañarse de albúmina. Las primeras 48 horas la dosis sugerida es de 1.5 gramos kilo día y al tercer día la disminuimos a 1 gramo kilo día. ¿Esto por qué? Porque demostró disminuir el riesgo de desarrollar síndrome hepatorrenal tipo 1 y demostró que los pacientes que la reciben progresan menos la insuficiencia hepática severa, reduciendo la mortalidad de un 30% aproximadamente a un 10%. Hay una práctica que es bastante útil y es controlar el físico-químico del paciente que está internado y tratado por PBE. Esto habitualmente se hace a las 48 horas. ¿Y por qué es importante? Porque como dijimos que el rédito del cultivo bacteriano es muy bajo, se vio que al menos un 25% de los pacientes evidencian falla o falta de respuesta antibiótica. Y eso lo vemos cuando uno a las 48 horas de haber iniciado el tratamiento, o sea, a las 48 horas de la primera paracentesis, hace una nueva paracentesis diagnóstica, si se requiere puede ser evacuadora, y cuando evalúa el líquido ascítico ve que no mejoraron las características y no disminuyeron la cantidad de polimorfos nucleares. Y eso podría ayudarnos a nosotros a definir si necesita ser escalado ese antibiótico. Hay un escenario muy puntual que se da en los pacientes que se internan por otra cosa, como hemorragia digestiva alta, disfunción renal o progresión de la misma insuficiencia hepática y tienen ascitis.
En estos pacientes es importante, si la ascitis es punzable, que descartemos que no tenga PBE, porque la PBE pudo haber sido la causa de que el paciente tenga las disfunciones que presenta en ese momento. Sobre todo con el paciente que tiene hemorragia digestiva alta, porque al poseer sangre en el tubo digestivo aumenta la translocación bacteriana y esto puede generar o predisponer más a la peritonitis. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Quedo a su disposición. Muchas gracias por su atención y por invitarme a ser parte del curso.